Sunat puede quedarse con mis compras si no coloco mi número de RUC. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magali Vega. Hace unas semanas compartí un video donde señalaba que la plataforma AliExpress te solicitaba colocar tu número de RUC o NIF dentro de su plataforma. Ahora, si te encuentras en Perú, ¿es obligatorio colocar tu número de RUC? Y la respuesta es no, no es obligatorio colocar tu número de RUC. Si eres un usuario que realiza compras en plataformas como AliExpress, eBay, Amazon, Alibaba o Wish, recuerda que dentro de todo lo que son estas categorías de usuarios que realizan las compras en estas plataformas, tenemos usuarios que realizan compras para uso personal y tenemos usuarios que realizan compras en estas plataformas para vender y comercializar tu producto. Si no quieres tramitar tu número de RUC, recuerda que lo que la normativa aduanera peruana señala que puedes importar 3 veces al año con tu documento nacional de identidad y cada una de esas importaciones no debe superar el monto de los $1000 o una sola importación máxima de $2000. Ya en un video anterior les he compartido la norma que está publicada en la plataforma de la SUNAT. Si quieres seguir importando sus productos para uso personal, se recomienda tramitar todo lo que es el RUC por recibos por honorarios y si quieres seguir realizando las compras dentro de estas plataformas para poder vender y comercializarlo, se recomienda tramitar un RUC. Recuerda que tienes RUC 10 como persona natural y RUC 20 como persona jurídica. En este momento, la SUNAT tiene la facultad discrecional de no multar a los usuarios que están vendiendo a través de plataformas digitales y no están colocando su número de RUC. Ahora, porque SUNAT puede detener tus productos porque estás comprando mercancía restringida. Recuerda, medicamentos es mercancía restringida, maquillaje es mercancía restringida, los celulares son mercancía restringida. Entonces, por eso SUNAT sí puede detener todo lo que son las compras que puedes realizar en cualquiera de las plataformas que he mencionado previamente. ¿Cuánto tiempo puede estar mi pedido en aduana? En promedio, aduana puede procesar tu pedido entre 7 a 15 días aproximadamente. Recuerden que no es solamente una compra la que procesa aduana, son varias miles y miles y miles de compras que se procesa de manera diaria. ¿Y cómo puedes optimizar el tiempo que puede estar tu envío en aduana? Realizando todo lo que es una declaración correcta. Demoras mucho más el proceso de aduana cuando tu proveedor declara como mercancía nada más, no detalla exactamente el producto que están enviando. Entonces, ten en cuenta esos datos para que puedas tener un proceso de aduana mucho más rápido. Suna no controla las compras realizadas en AliExpress. He escuchado este comentario anteriormente. Señores, Suna controla todo lo que son los ingresos de mercaderías, no solamente las compras realizadas en AliExpress, sino las compras realizadas desde cualquier plataforma. ¿Y cómo puedes verificar esta información? Porque para mí es vital que ustedes puedan verificar esta información. Ingresen a la plataforma de la SUNAT y consulta DEP, van a poder ver todos los envíos, toda la paquetería que ingresa día a día a través de la SUNAT y que se deriva a plataformas como Serpos, en la cual se detalla claramente el número de seguimiento, se detalla el consignatario, se detalla la descripción de la mercancía y se detalla el valor que has declarado de la mercancía. Magali, yo voy a importar una mercancía restringida y voy a pedir que mi proveedor, el vendedor, lo declare como otra cosa, como un producto que no indica o mercancía general. Perfecto, es por ese motivo que se demora tus envíos en aduana, porque aduana no acepta mercancías generales, tiene que encontrarse correctamente detallada la información. Dentro del video te estoy dejando el número de DEP para que ustedes puedan verificar esta información que les estoy brindando. Ahora, dentro de la plataforma AliExpress, también recuerden que nosotros vamos a encontrar todos los que son envíos ordinarios. ¿Y qué son envíos ordinarios? Son envíos que no tienen número de seguimiento. Es decir, cuando llegan a Perú, tú no sabes cuándo se va a realizar la entrega y por lo general estos envíos ordinarios son entregados a través de Serpos. ¿Cómo puedo saber, Magali, si mi envío es ordinario? Por lo general, inician con códigos como LP, VSI, UL o RU. Entonces, de esa manera puedes identificar si estás ante un envío ordinario. Una vez que tus envíos han llegado, recuerda, como ya lo he mencionado en videos anteriores,
que la entrega se puede realizar a través de Serpos, a través de Urbano, a través de Savara, a través de Olva. También es muy importante que ustedes tengan en cuenta que todas lo que son estas empresas de transporte no procesan solamente un pedido, procesa miles y miles y miles de pedidos, por los cuales cada una de estas empresas va gestionando todo lo que son los pedidos y va seleccionando y armando todo lo que son sus rutas de entrega para poder optimizar tiempos y costos de cada una de estas empresas. Entonces, por favor, téngalo en cuenta porque a veces los usuarios lo tienen desde el 1 de agosto y estamos 5 de agosto y no me lo entrega. Por eso es que la plataforma de AliExpress te da un tiempo estimado de llegada y no te da una fecha exacta de llegada. También para los que de repente vayan a comentar, Magali, tú seguro trabajas para Mail Américas o trabajas para alguna de esas empresas, señores. No trabajo ni para AliExpress, ni para Mail Américas, ni para ninguna de esas empresas de transporte. ¿Cómo puedes ayudar a tener una entrega óptima de tus compras realizadas en AliExpress? Tu código postal. Tu código postal es vital que lo coloques de manera correcta en todo lo que son tus compras. De esa manera ayudas a estas empresas de entrega a que puedan localizar mucho mejor todo lo que es tu dirección. Si todavía no sabes cómo hallar tu código postal, te voy a dejar la información en el video. ¿Qué hacer? Si dice intento de entrega fallida, lo recomendable es que siempre estés atento al número de seguimiento, al tracking number del tracking number que te ha dado la plataforma de AliExpress, y si ya has podido identificar qué empresa de transporte ha intentado realizar la entrega, ponte en contacto con esta empresa de transporte para que se pueda coordinar una nueva entrega y así evitas que tu paquete sea devuelto a Mail Américas. Si tu paquete ya ha sido devuelto a Mail Américas, lamentablemente, hasta el momento he visto que no se puede revertir ese proceso. Muchas personas dicen, si sale entrega fallida, puedo hacer una disputa para poder recuperar mi dinero. Lo primero que te recomiendo es que verifiques si has colocado toda la información de manera correcta, nombres completos, dirección completa, código postal correcto. Y de esa manera vas a tener las bases suficientes para poder realizar una disputa. Recuerda que la plataforma AliExpress puede cerrar tus cuentas por exceso de disputas, siempre y cuando tu disputa no sea fundamentada. Entonces, ten en cuenta estas recomendaciones para que puedas tener compras dentro de la plataforma AliExpress o cualquier otra plataforma de manera satisfactoria. Así que espero que esta información te sea de ayuda. No te olvides de darle me gusta y seguirme. Gracias.